En este video hablaremos de Pierre Bourdieu y de las tres formas del capital cultural, para lo cual vamos a estar utilizando el módulo de Sociología de primer año de la Cátedra de Introducción al Análisis Sociológico de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En particular, el texto se llama Los tres estados del capital cultural y creo que se corresponde con la página 150 del módulo, si no me falla la memoria. Para todos es conocido la concepción de capital que tiene Bourdieu. Para Bourdieu, capital es todo aquel bien socialmente valioso, disputable, que tiene un mercado y que, por lo tanto, en tanto capital, puede producir mayores bienes de la misma índole. Capital se puede decir de lo económico, evidentemente, pero también hay otras formas de capital, cree Bourdieu, como por ejemplo el capital cultural, del cual hablaremos en este video, o el capital social, es decir, las relaciones, los compañerismos, las amistades, las deudas. Y común a ellos tres es el capital simbólico, el reconocimiento, prestigio, fama o punto honor que puede darte tener grandes y cuantiosas cantidades de cualquiera de estos tres capitales. Precisamente el texto comienza como una crítica a la teoría del capital humano, la cual reza más o menos así: cuanto más uno invierta en su educación, ya sea físicamente en dinero o en tiempo de instrucción y preparación, mayores serán los beneficios o réditos económicos que podemos obtener de dicha inversión educativa. Esta afirmación para Bourdieu es una falacia, ya que el rédito que puedo sacar de mi inversión educativa depende directamente de mi éxito o fracaso escolar. Y ese éxito y fracaso escolar no depende del tiempo que dedica al estudio, sino precisamente a algo muy previo y anterior, es decir, a la transmisión del capital cultural de mi propia familia, clan o grupo social. El capital cultural, para Bourdieu, puede adoptar diversas formas: incorporado en forma de saberes en los sujetos, objetivado en forma de bienes culturales como libros y demás, o institucionalizado mediante títulos que acreditan mi portación de capital cultural. El capital cultural incorporado es en forma de hábitus, es decir, de disposiciones durables y duraderas, que me permiten, mediante determinado tiempo de inculcación y asimilación, detentar determinados saberes, esquemas de percepción, apreciación y conocimiento sobre la realidad. Es evidentemente acumulable. Estos esquemas de apreciación y acumulación me permiten desarrollar estrategias de conservación, acumulación y reproducción de mi propio capital y evidentemente del orden social. El capital cultural suele ser intransferible, no es como mínimo tan transferible como un bien como puede ser un automóvil, una propiedad o una casa. Es subjetivo y pertenece al sujeto, está hecho cuerpo en el agente social. Y por lo general su transmisión suele ser invisible, ya que es mediante la sociabilización primaria en el ambiente familiar. Pasa por innato y por lo tanto por meritorio. Cuanto más capital cultural adquiere y suma una persona, pasa como si fuera mérito suyo y no de la familia en la que se ha criado o cultivado. El capital incorporado es el más fácilmente convertible en capital simbólico, símbolo de la distinción de los saberes que acredito y de la escasez de personas que tienen ese nivel cultural. De hecho, la escasez es la palabra clave, cree Bourdieu, para esta distinción. El tiempo que una persona puede dedicar a su instrucción, a su formación, a su cultivo. Hay tres características diferenciales, cree Bourdieu, en esta utilización del tiempo. La precocidad, es decir, cuando más tempranamente una persona se ve expuesta a la cultura, mayores serán los réditos o beneficios a largo plazo. Precisamente las familias que tienen mayor nivel de capital cultural exponen
a sus hijos, a sus niños, más tempranamente, a ese capital. Y las familias que tienen menos capital cultural exponen a sus hijos al capital cultural recién en la sociabilización primaria, entrando a la escolaridad formal. La segunda es la extensión. Precisamente aquellos que tienen mayor capital pueden permitir costearse que sus hijos lleguen al nivel más alto del sistema educativo, ya sea este un título de grado o de posgrado, un magíster, un doctorado y demás. En cambio, las familias con menores capitales solo pueden costear una educación básica. Y el tercero es la intensidad. Todo el tiempo que se utiliza en la sociabilización primaria de las familias con mayor nivel de capital cultural es tiempo de transmisión de capital cultural. Incluso el tiempo libre de ocio, de hobby a través de un deporte, de la práctica de un instrumento, del baile o incluso el efecto Arrow generalizado, como le llama Bourdieu, que la casa esté llena de libros, de cuadros, de esculturas, es asimismo una forma de instrucción cultural. La segunda forma del capital cultural es el objetivado, es decir, mediante bienes culturales, tales sean como libros, esculturas, pinturas, sonetos, etc. Estos bienes culturales son la forma objetiva de la cultura. Evidentemente son económicamente transferibles. Uno puede comprar obras de arte, colecciones artísticas, de cuadros, colecciones de libros. Sin embargo, la condición primera de adquisición o de apropiación de esa obra cultural es tener la disposición subjetiva para poder entenderla, apreciarla y utilizarla. Si uno no tiene capital cultural incorporado, no va a poder comprender un libro por más que lo compre, o apreciar una obra de arte por más que la adquiera. O tener del capital económico para comprar quien sí posea ese capital cultural y no los puede interpretar. Un técnico que utilice la maquinaria, un científico que lleva a cabo las investigaciones que uno patrocina, o un experto de cualquier índole, un curador, que puede interpretar determinada obra literaria, artística y demás. Los campos de distribución y adquisición de los bienes culturales parecen tener su lógica propia. Sin embargo, siempre dependen de la existencia de agentes con capital cultural incorporado que estén dispuestos a disputarse ese capital cultural objetivado para poder tener el rédito y ganancia que su posición otorga a la gente que lo tiene o que lo posee. La tercera y última forma es el capital cultural institucionalizado, es decir, la capacidad que tiene un grupo determinado, por lo general el Estado, de acreditar determinados saberes, es decir, capital cultural incorporado a los agentes que lo poseen. Acreditar es reconocer, es decir, el título acredita o otorga un valor convencional constante y jurídicamente garantizado de los conocimientos que ese agente posee. Es el máximo símbolo legal y jurídico de la distinción, es decir, que es lo que hace diferente a esa persona el capital cultural incorporado que tiene, institucionalizado mediante su título. Evidentemente puede variar, como dice un dicho argentino de Tuzán, puede fallar. Hay personas que tienen menos capital cultural del cual su título debería acreditar, y hay personas que tienen infinitamente más capital cultural que su título acredita. El capital cultural institucionalizado es el más fácilmente convertible en otras formas de capital, ya que determinado capital cultural institucionalizado en forma de un título implica determinado sueldo, determinado salario. A determinados títulos les corresponden determinados honorarios, a veces por ley de oferta y demanda, a veces simplemente por legalidad. No es lo mismo, por ejemplo, en una cátedra tener un título que no, o ser ayudante de cátedra sin título. Y evidentemente es el que más fácilmente se convierte en capital simbólico de reconocimiento, prestigio, pundonor. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por la teoría de las 3 formas de capital cultural. Espero que te haya servido para repasar, y si así ha sido, te estoy dejando otros videos relacionados con Bourdieu y con sociología de la cátedra de primer año.